Hola estimados estudiantes, en el curso de Matemáticas 1 vamos a visualizar ahora las desigualdades cuadráticas. Bien, para iniciar, antes de empezar a desarrollar alguna desigualdad cuadrática como tal, siempre tenemos que realizar ciertos puntos o identificar ciertas cosas antes de desarrollar una desigualdad cuadrática. Tenemos que identificar si esta es positiva o negativa. Esto nos va a servir para la respuesta del intervalo de solución. Tenemos que factorizarla, tenemos que encontrar puntos críticos. Eh, Podríamos decir que graficarla, aunque no es necesario graficarla, sino que únicamente con llegar a la desigualdad o a llegar a tener los puntos críticos es más que suficiente. Pero se puede mencionar la gráfica y luego resolverla. Muchos resuelven a través de gráficas, pero nosotros nos vamos a apoyar de un cuadro que nos va a servir para estar haciendo estas soluciones. Bien, entonces tenemos planteado el, el siguiente, el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con este ejemplo que tenemos planteado? Le explico el primer punto, que era identificar si era positiva o negativa. Bien, esta expresión es positiva. Esta expresión es positiva. ¿Y por qué es positiva? Porque me está diciendo que es que todo esto, x al cuadrado más x menos 6, es mayor o igual que 0. Si fuera mayor, seguiría siendo positiva. Porque me está diciendo que es mayor que 0. Estamos hablando de números positivos. O me está diciendo 0 no está incluido, pero todo esto es mayor. De igual forma, el mayor o igual también quiere decir que es positiva. Si tuviera un menor o igual que, ya es negativa. O si tuviera un menor que, también es negativa. ¿Para qué nos sirve saber si la desigualdad es positiva o negativa? Nos sirve para saber cuál es el intervalo para la respuesta. Entonces es crucial la identificación. Bien, luego lo que vamos a hacer va a ser factorizar. ¿Para qué vamos a factorizar? Lo vamos a factorizar para poder encontrar los puntos críticos. Este es un trinomio cuadrado perfecto. No vamos a entrar en tanta descripción de la forma del trinomio, pero lo vamos a factorizar. ¿Cómo se factoriza este tipo de trinomios? Vamos a poner dos paréntesis. En ambos paréntesis va a contener la x, y siempre, siempre, siempre y siempre vamos a buscar dos números que al multiplicarse den el tercer término y al restarse nos devuelvan el segundo término, perdón, el segundo término. Entonces vamos a hacer una operación, vamos a buscar dos números que multiplicados nos devuelvan un 6, en este caso un menos 6. Pero para que ese menos se cumpla tenemos que colocar un más y un menos por acá. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6. Alguien podría decir 6 por 1. Tendría razón, es 6. Pero cuando usted opera la resta de 6 menos 1 o 1 menos 6, no le devuelve 1 y tenemos que llegar a tener un 1 en el segundo término. Entonces los números son 3 y 2. 3 por menos 2 es menos 6 y 3 menos 2 es 1. Cuando lo tenemos factorizado, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los valores que me van a volver cero la desigualdad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a encontrar puntos críticos y lo que vamos a hacer es agarrar los términos que hemos factorizado e igualarlos a cero. Agarramos el primero, x más 3 es igual a cero, y despejamos. X es igual, el 3 está sumando, pasa a restar, menos 3. Este es el primer punto crítico y esto nos va a servir para la tabla que vamos a armar. Y sacamos el siguiente punto crítico. Este es nuestro primer punto crítico y ahora obtenemos nuestro segundo punto crítico. Pero primero le voy a mostrar algo importante. ¿Esto qué quiere decir?
El menos 3 es aquel valor que me va a volver 0 esta desigualdad. ¿Por qué? Si yo sustituyo acá menos 3 en x, ¿qué va a suceder? Menos 3 más 3 es 0. No importa el resultado que dé el otro paréntesis, pero 0 por cualquier cantidad es 0. Entonces, ¿qué sucede? Pero mire, sí lo incluye, sí incluye el 0, pero eso no sirve para la respuesta. Ahorita necesitamos el punto crítico. Lo necesitamos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Les voy a mostrar esta parte de la gráfica. Hoy no voy a llevar la parte de GeoGebra, sino que únicamente mostrarles esto. Todos los números a la derecha de menos 3 no nos hacen 0 la desigualdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que elegir números que a la derecha de menos 3, porque a la izquierda de menos 3 nos la hace negativo. Pero eso ya lo vamos a ver en la tablita. Eso ya lo vamos a ver en la tablita. El menos 3 es un punto de referencia para saber en dónde, de dónde hacia dónde se hace positiva y de dónde hacia dónde se hace negativo. Vamos con el siguiente punto crítico, que sería x menos 2 igual a 0. X es igual a 2 y acá tenemos nuestro siguiente punto crítico. ¿Esto qué quiere decir? Si sustituimos con 2 en el segundo paréntesis, la x nos va a devolver 0, porque no importa el resultado que nos dé el otro paréntesis, que sería 5, 5 por 0 va a ser 0. Entonces, de forma gráfica diríamos que todos los números a la izquierda de 2 nos van a dar resultados negativos y todos los números a la derecha de 2 nos van a dar resultados positivos. ¿Por qué? Si usted sustituye con 1, 1 menos 2 es menos 1, multiplicado por lo que haya dentro del paréntesis, del otro paréntesis nos va a dar un resultado negativo. Entonces hay que tener claros esto, muy claro eso. Del punto crítico a la derecha, positivos. Del punto crítico a la izquierda, negativos. Ahora bien, ¿qué sigue después de este detalle? Vamos a hacer una tabla de variación. En la tabla de variación vamos a colocar, yo le voy a poner ahorita la tablita como sería la estructura que voy a utilizar acá en el video. La tabla de variación, la estructura es la siguiente. Ahorita se la voy a colocar a forma de imagen. La tabla es la siguiente. ¿Y para qué es esta tabla? Este, por ser el primer video, es un poquito más largo y va a ser un poquito más explicado. Ya el próximo video va a ser un poquito más corto. ¿Esto qué quiere decir? En la tablita he colocado en 3 filas, he colocado la ecuación del primer punto crítico, que sería x más 3. En la siguiente, ¿cómo nos queda para el segundo punto crítico? X menos 2. Y al final, la factorización. ¿Para qué? Vamos a obtener diferentes resultados. ¿Qué vamos a obtener acá? Si usted ve marcados los dos puntos críticos. ¿Por qué tengo marcados los dos puntos críticos? Porque vamos a evaluar cuál es el comportamiento que sucede si yo evalúo del punto crítico de menos 3 hacia la derecha en x más 3. Vamos a evaluarlo de forma por fila. Primero vamos a evaluar por fila, es decir, el x más 3, luego el x menos 2, y en base a ellos vamos a sacar un resultado. Pero ahora lo voy a llevar a ver la tabla de variación, cómo la vamos a estar trabajando. Y para ello era el pensamiento que le estaba dejando de qué sucede con los puntos críticos. Del punto crítico a la derecha, positivo. Del punto crítico a la izquierda, negativo. Y así le va a salir más fácil comprender qué es lo que vamos a hacer en la tabla de variación. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a realizar la tabla de variación. Bien, ahora vamos a ver la tabla de variación. Como le estaba explicando, eh, he colocado los puntos críticos y por eso está marcado acá el punto crítico como tal, los dos puntos críticos. Y vamos a ver la tendencia que sucede a la izquierda del punto crítico, a la derecha del punto crítico. Entonces, ¿qué sucede? Para x más 3. Para x más 3 teníamos una tendencia, que el punto crítico era menos 3. Entonces, ¿qué pasa con menos 3?
Y le mencioné, a la derecha de menos 3 todo se vuelve positivo. Y esto simula la línea recta. No le quise hacer todo esto en GeoGebra porque hacerlo acá se iba a ver un poquito más tranquilón, más relajado y un poquito más estético y más entendible. Esto que simula el punto crítico, que es menos 3, toda la serie de números que puede haber entre menos 3 y 2, que puede ser menos 2, menos 1, 0, se lo voy a separar con coma, menos 2, menos 1, 0 y 1. Esa serie de números. Aquí me da error porque no me permite editarlos como tal por características de Excel. Pero eso significa este espacio que hay en medio. Todos los números que pueden haber comprendidos entre los puntos críticos. ¿Y qué significa esta parte que está acá? Que puede estar menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, desde el punto crítico hasta menos infinito. De igual forma, acá en la otra celda, desde el punto crítico hasta más infinito. Entonces, vamos a evaluar primero x más 3. Entonces, ¿qué sucede? Recuérdese, punto crítico, menos 3. ¿Qué sucede del menos 3 a la derecha? A la derecha del menos 3 todo es positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos un signo más y un signo más. No he querido marcar el punto crítico para que acá en el video se entienda que el punto crítico es de referencia. Usted en su material posiblemente no lo tenga marcado y no lo tiene marcado el punto crítico como está acá. Pero acá necesito que se comprenda qué es lo que sucede y por qué a la derecha está positivo, porque a la izquierda está negativo. Pero mire, acá está evaluando del 2. No, estoy evaluando ahorita solo x más 3, desde el punto crítico de menos 3. Para evaluar el 2 nos vamos a pasar a la siguiente fila, pero nos falta algo todavía. Del punto crítico a la izquierda, esto es negativo. Y terminamos la primera expresión en base al primer punto crítico. ¿Qué pasa con el segundo punto crítico? Que sería cuando tenemos la parte de la factorización que era x menos 2. El punto crítico era 2. Entonces tenemos, el punto crítico es 2. Es este. Del punto crítico a la derecha, positivo, más. Punto crítico a la izquierda, negativo, menos y menos. Y terminamos la evaluación en base a los puntos críticos y a la factorización. Pero nos hace falta obtener el x más 3 por x menos 2. ¿Y ese cómo se obtiene? Se preguntará usted. Simple y sencillo, ley de los signos. Entonces empezamos a operar los dos de arriba y nos va a dar un resultado. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y más por más, más. Y con eso terminamos la tabla de variación. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir la tabla de variación? Nos va a servir para dar una respuesta. ¿Qué respuesta va a ser? Para eso vamos a volver al ejercicio para que podamos visualizar por qué vamos a tomar ciertos datos de la tabla o cierto sector de la tabla. Recuérdese que al principio le mencioné, hay que saber si la desigualdad es positiva o negativa. ¿Eso qué quiere decir? En la tabla de variación, si es positiva, elegimos las partes que son positivas. Si es negativa, elegimos la parte que es negativa. En este caso, antes de pasar al ejercicio nuevamente, de pasarnos al documento, acá los sectores o los intervalos que va a ser nuestra respuesta sería esta parte que es positiva. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si se incluye o no se incluye el punto crítico? Si esto va a ir cerrado, si esto va a ir abierto, va a depender del tipo de desigualdad. Va a depender del signo. Si es mayor o igual o menor o igual, se incluye. Si fuera solo menor o solo mayor, no se incluye. Entonces para ello nos vamos a devolver al ejercicio y lo vamos a terminar. Bien, continuando con el ejercicio, tenemos acá la tabla de variación en la cual ya vamos a dar la respuesta a la desigualdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para que podamos hacer eso, voy a colocar nuevamente la desigualdad por este rumbo para que podamos visualizar qué es lo que va a suceder. Entonces, como la desigualdad es positiva, entonces mire, ¿cómo sabemos que es positiva? Porque acá dice mayor que cero. Si acá dice mayor o igual que cero.
si acá hubiese dicho solamente mayor, siempre fuera positiva. Por ejemplo, si acá hubiera estado de esta forma, mayor siempre fuera positiva, y vamos a tomar como la solución las partes positivas. Ahora bien, si en lugar de decir mayor o igual o solo mayor hubiese dicho menor o igual, hubiésemos tomado en la solución las partes que al final nos da negativo, es decir, solamente esta parte de medio. Pero como es positiva, entonces la dejamos tal cual como estaba y vamos a tomar en cuenta lo positivo. Entonces por eso es que hay que hacer el análisis al principio y visualizar si la desigualdad es positiva. Entonces venimos y vamos a hacer y vamos a visualizar cuál es la respuesta. Bien, la respuesta en este caso está desarrollada o se va a dar en dos partes, ¿sí? Desde menos infinito hasta menos 3 es una parte de la respuesta que cumple esta desigualdad, y desde 2 hasta más infinito. Entonces en estos casos, ¿cómo vamos a responder el conjunto solución o el intervalo solución? Que por nomenclatura pues le vamos a llamar conjunto solución. Entonces la respuesta sería la siguiente. Conjunto solución sería igual menos infinito. Recuérdese, cuando hay un infinito siempre va abierto. No importa si es más infinito, si es menos infinito, siempre va a ir abierto. ¿Hasta dónde? Hasta menos 3. Acá va a surgir la pregunta, ¿cómo sé si estos van incluidos o no van incluidos? ¿Cómo sabemos? Ah, esto depende. ¿Depende de qué? Del signo de la desigualdad. La desigualdad dice mayor o igual. Porque es mayor o igual, va cerrado. Mire, y si hubiese sido solamente menor, ahí estamos en otro detalle. Ahí no van incluidos. Ahí ya queda abierto. Ahí quedan abiertos, tanto el menos 3 y el 2. Entonces depende mucho del signo que esté acompañando la desigualdad. De igual manera, si hubiese sido menor o igual, se incluyen los extremos, se incluyen los límites o los extremos del intervalo solución. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de estar visualizando la desigualdad. Entonces por ello esto queda cerrado. Ya cubrimos esta parte desde menos infinito hasta menos 3, pero hay que decirle también que la solución incluye y que está unido con la parte que abarca o que va desde 2 hasta más infinito, y este va abierto. Recuérdese, aunque la desigualdad sea mayor o igual o menor o igual, si incluye un infinito, los infinitos siempre van abiertos. Los infinitos siempre van abiertos. No van cerrados, sino que siempre van abiertos. Porque es infinito. Pero cuando son puramente números, es decir, que no es un infinito, sino que es un número en específico, un menos 4, un menos 5, un menos 7, un menos 9, 10, 12, 14, esos irían cerrados siempre y cuando el signo de la desigualdad sea mayor o igual o menor o igual. Si es solamente menor o mayor, pues quedaría abierto. Hasta acá con este video de desigualdades, podríamos decirlo, pero vamos a colocar la gráfica primero. Le voy a colocar la gráfica y le voy a mostrar la gráfica de cómo quedaría antes de finalizar el video. Por acá quedaría la gráfica. Esta sería la gráfica de la desigualdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Los números son incluidos desde menos 3 hasta menos infinito y desde 2 hasta más infinito, con ellos incluidos. Se me escapaba mostrarle la gráfica. Por acá está ya la gráfica de la desigualdad. Es decir, todos los números incluidos desde menos 3 hasta menos infinito y los números desde 2 hasta más infinito cumplen esa desigualdad. Todo número que no esté comprendido en ese intervalo, en esa unión de esos dos intervalos, no cumplen con esa desigualdad. Usted puede hacer la prueba sustituyendo en lugar de x con un menos 1, con un 0, con un 1, y se dará cuenta que no cumple la desigualdad. Entonces, ahora sí, hasta acá con este video de desigualdades cuadráticas. Espero que les sea de mucha utilidad. Un cordial saludo.